Hola, ¿cómo estás? Buenos días, tardes, más bien. Hola, ¿qué tal, mi hermano? ¿Cómo te encuentras? Bienvenido. Sí, gracias, igualmente. Estaba escuchando el diálogo que tenías con el hermano Will, bastante, bastante bueno, muy respetuoso. Déjame aquí, que estoy con el chavito y le está subiendo bastante a la televisión. A ver si no nos Gracias, molesta. gracias. Eh, No, gracias. sí, déjame le comento que le baje poquito, espérame. Ay, hermanos, por favor, ahí toquen la pantalla, comenten, por favor. Ayúdenme ahí, por favor, a dar toque a la A pantalla. ver, ahora sí, a ver si no se me pone ahí que le sube. No, Pero para mí ahorita está bien, no hay ningún problema. claro, no, Gracias. ahorita no le ha subido, ¿no? Que de repente le sube y bueno, aquí platicamos. Bueno, mi nombre es Oscar, tiene ahí OR, es Oscar, Oscar Oscar, Medina, ok. también soy cristiano, no católico romano, entonces te comentaba, estaba escuchando ahí el diálogo que tenías con el hermano Will, bastante bueno. El hermano se mira que conoce muy bien su fe y me da gusto escuchar hermanos así como él, y también tú eres bastante respetuoso. Así que te saludo y gracias acá por tomarte este tiempecito. Me gustaría seguir un poquito con la conversación que tuviste con él, pero para no irnos de tema a tema, eh, uno de los reclamos que hace mucho la Iglesia Católica Romana, sin necesidad, ¿no?, de entrar como en anticatólico, ni mucho menos, es este asunto de el primado de Pedro en la iglesia de Roma. Entonces, no sé si tengas tú algunas fuentes históricas al respecto. Yo no lo encuentro en la escritura. eh, y en los primeros siglos tampoco está. Esto va a ser ya un desarrollo más posterior. Entonces, para nosotros es bastante difícil aceptarlo si no lo encontramos en la escritura y en el desarrollo de los primeros hermanos. Entonces, no sé si esté bien comentar este asunto, porque si para ustedes es bastante importante el primado de Pedro, para todo el desarrollo de como de la autoridad de la iglesia. Entonces, si nosotros no lo encontramos en los primeros siglos, va a ser bastante difícil que ustedes puedan sostener eso. Ok. Bueno, antes que nada, pues bienvenido, ¿verdad? A esta cuenta que es para ustedes también, para los hermanos evangélicos y también para católicos. Y mi nombre es Walter Pérez, me presento, soy salvadoreño. Y pues ahí con las ganas de defender lo que es la tanto bíblica, de tradición y también en base al magisterio lo que son los temas de polémicos para nuestros hermanos evangélicos y sobre todo seguros en el sentido de creencia para el católico. Y uno de los temas en los cuales nuestros hermanos evangélicos, aunque son muchos, no solamente hay que reconocerlo, es el primado de Pedro. Para llegar a entender lo que es, dónde se encuentra el primado de Pedro en la Biblia, hay que saber entender la cultura judía. En la cultura judía, cuando los escritores de la Biblia eran judíos, y por cultura, sabían que cuando ponían el primer nombre de alguien, de un grupo, sabían muy bien de que existía un liderazgo. En este caso, tanto en los evangelios sinópticos, tanto también en el evangelio de Juan, se escribe de primero lo que es el nombre de Pedro, ¿verdad? Porque él iba a la cabeza de lo que es del colegio apostólico. Y a la misma vez en San Mateo 16, 18, del 16, 18 al 20, se habla de que solamente a Pedro se le entrega lo que son las llaves del reino. ¿Y qué son las llaves del reino? Las llaves del reino, que muchos hermanos evangélicos dicen creer de que es la palabra de Dios o es el evangelio, no se trata de eso. Las llaves del reino es una autoridad delegada por Jesucristo a lo que es a su mayordomo, porque la palabra mayordomo está escrito si no me equivoco, en Isaías 22, donde el profeta le da las llaves a Yarquín, creo que se llama,
le da las llaves porque él iba a ser el mayordomo. Mientras él no estaba en el templo, él tenía las llaves de poder abrir a quien él quisiera dejar entrar o cerrar la puerta a quien no quería que él entrara. Entonces, ahí es donde ya Jesús empieza a darle, a cumplir esta profecía en Pedro como mayordomo de su iglesia, que él tiene el poder de atar y desatar aquí en la tierra en fe, doctrina y moral para toda la iglesia. Lo queremos ver un poquito más adelante. En el Evangelio de San Juan, en el último capítulo, se dice que Jesús llama a Pedro por aparte y le pregunta 3 veces que si lo amaba, y Pedro le responde que sí. Y en las 3 veces Jesús le agrega a su respuesta: ve y apacienta mis corderos, ve, apacienta mis ovejas. Eso significa que Pedro tenía el deber de apacentar lo que es la, la, a su iglesia, a su rebaño de Jesucristo, cuando él ya no iba a estar aquí en la tierra. Pero a la misma vez Jesucristo nos dice, ya cuando Jesús asciende al cielo, que él no iba a abandonar a su iglesia, que él iba a estar hasta los últimos días, pero era también por el ministerio petrino que él había delegado a lo que es a sus apóstoles. Cuando hablamos también del colegio apostólico, también todos los apóstoles también reciben ese poder de atar y desatar, pero solamente en Pedro recae esa responsabilidad delegada por Jesucristo. Ahora, hay bastantes escritos en la historia, pero yo no sé, mi hermano, si tú eres solo escritura, eres soloísta bíblico o también aceptas la tradición. Te pregunto. Sí, no, gracias. No, no, yo también acepto la tradición, pero subordinada a la escritura. Entonces, en otras palabras, nosotros también tenemos tradición. Creo que toda la gente la tiene, aun aquellos que la niegan, pero la subordinamos a la escritura. Entonces, eso no quiere decir que no tengamos. También nosotros tenemos magisterio, sin embargo, el concepto de magisterio para nosotros es un poco diferente al de ustedes. Para nosotros el magisterio son nuestros pastores y maestros o aquellos que se dedican a la enseñanza, pero nuestro magisterio también está subordinado a la escritura. Entonces, para usar términos que son bastante comunes para ti, para los católicos romanos, nosotros en la iglesia protestante tenemos magisterio, tenemos tradiciones, pero nosotros las subordinamos a la escritura. Entonces, esa es una grande diferencia, y también he escuchado mucho que siempre, aunque se les explique una y otra vez, muchos, no digo que tú, pero muchos toman este concepto como soloísta bíblico, donde no acepto nada, solo la Biblia. Y creo que es una, una, una mala forma de entender la postura de la otra persona. Entonces, respondiendo directamente a tu pregunta, nosotros tenemos también magisterio y tenemos también tradición, pero la subordinamos a la escritura. Entonces, te respondo con eso. No sé si ya habías terminado, terminaste con la pregunta, pero para asuntos de ir un poquito desenvolviendo el asunto que te comenté acerca del primado de Pedro, me gustaría, si tenemos tiempo, y si no me dices, si no hay problema, le das oportunidad a alguien más, usar tres sedes principales donde vamos a ver si podemos comprobar, o si tú puedes comprobar la primacía de Pedro en estas tres sedes, y yo voy a tratar de lo contrario, dejarte saber que no se puede comprobar. Por el contrario, hay eh, otros aspectos de que es todo lo contrario. Y en estas tres sedes serían las tres primeras, por ejemplo, la iglesia en Roma, que para ustedes es bastante importante, la iglesia en Jerusalén, que también creo que sería bastante importante, y utilicemos la primera iglesia gentil que se describe en el libro de los Hechos, que es la iglesia de Antioquía. Esas tres sedes me gustaría ver el desarrollo, si se mira en cualquiera de esas tres sedes, con la escritura o con los primeros padres de la iglesia, que Pedro fundó esas como papa o como primado, si él fue la cabeza principal de esas tres iglesias,
y nos vamos ya una por una. Con la que tú quieres comenzar. ¿Quieres comenzar con Roma, con Antioquía o con Jerusalén? Adelante. Ok. Antes que nada, quisiera saber tu forma de ver o de no ver el primado de Pedro en Jerusalén. Quisiera que tú aunque sea brevemente, me digas tu punto de vista. Ok, sí, yo creo que sí es bueno clarificar términos, ¿verdad? Para no mantener una postura que no tiene la otra persona. Por ejemplo, eh, para mí, yo veo en la escritura un protagonismo, no un primado. O sea, ¿qué quiero decir con un protagonismo? El protagonismo que vemos nosotros, por ejemplo, en los evangelios y en los primeros capítulos de Hecho, lo vemos, por ejemplo, Pedro, Juan, eh, probablemente Jacobo. En el libro de los Hechos ya vemos a un Santiago, hermano del Señor, Pedro, Juan, como protagonistas o como figuras principales. No veo un primado de ninguno, veo un protagonismo. Después del capítulo 10, por ahí de la conversión del apóstol Pablo, yo ya veo un protagonismo más del apóstol Pablo. Entonces, en ese sentido, yo lo veo como protagonismo, no lo veo como un primado en sí, sino más bien de alguna forma tomando un protagonismo. Hay una frase que se usa bastante y que creo que esto también fue desarrollo de la iglesia. Yo en las, cuando se, y eso también vamos a ver bastantes textos, yo no veo un obispado monárquico o una persona tomando como control de toda la iglesia. Veo más bien un primo entre pares, como primo entre primero entre iguales, perdón, y lo vemos desarrollado en la escritura. La mayoría de donde nos dice la escritura que se plantaron obispos o se impusieron las manos fue plural, no fue singular, y yo tengo varios textos para comprobarte que la iglesia primitiva, los apóstoles imponían obispos en manera plural y no singular. Entonces, yo no miro en ninguna iglesia un obispado monárquico, lo miro más bien un obispado plural, y probablemente había personas que tomaban protagonismo, pero no sé si te respondí, cómo lo veo yo. No lo encuentro como ustedes lo expresan, no lo encuentro así, y por eso me gustaría tomar esta para desarrollar eso. Adelante. Ok, gracias, Oscar. Fíjate que en el Nuevo Testamento los nombres Simón, Pedro o Kefas, porque también hay que reconocerte que la palabra Kefas también lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento, aparecen casi 200 veces. Los nombres de los otros discípulos sumados entre sí aparecen aproximadamente en 130 ocasiones. Entonces, eh, viendo lo que es tu argumentación, creo yo de que faltaría bastante lo que es investigar y sacar conclusiones, no a lo rápido, sino que sacar datos reales de lo que en realidad la Biblia está escrito y qué es lo que nos quiere dar a entender, porque uno de las, tal vez no requisitos, sino que una de las cosas que uno cuando lee la Biblia tiene que saber también el contexto y por qué el geógrafo lo escribió de esta manera y por qué el geógrafo utiliza términos en los cuales para el lector a muchas veces se nos es incomprensible. Para eso nosotros tenemos que también ir acompañando de la tradición. Por eso yo te decía, te preguntaba a ti al principio, que gracias por la respuesta, que tú aceptas también las tradiciones y porque yo conozco de las iglesias que están bien establecidas, las que no son no denominacionales también tienen un cuerpo de ancianos, ¿verdad? Yo creo, no sé si así le llaman ustedes allá, pero lo forman un cuerpo de ancianos, que el cuerpo de ancianos es la que decide, quita, pone, ya sea pastores, ya también algunas cosas con respecto al reglamento, que son las que son dirigidas en esa iglesia. Ok, en la lista de los apóstoles del Nuevo Testamento, Pedro es el primero de la lista, es lo que yo te decía al principio, ¿verdad? Porque hay que entrar también en la cultura judía, saber entender que el por qué Pedro aparece en muchas ocasiones el primero. Mateo utiliza la palabra primero en Mateo 10:2.
para señalarlo a él como el más prominente de los 12. Él fue el portavoz y la voz autoritaria de los apóstoles, como leemos en el primer capítulo de Hechos de los Apóstoles. Y también este dato bien importante, mi hermano, que Pablo dedica 15 días en privado con Pedro antes de iniciar su apostolado en Gálatas 1:18. Y especialmente en Gálatas hay un episodio que muchos hermanos evangélicos dicen, miren, ahí Pablo estaba regañando y lo llamó de hipócrita a Pedro. Pero entonces hay que ponerse a pensar, ¿por qué San Pablo no buscó a Santiago? ¿O por qué San Pablo no buscó a Juan? ¿Por qué San Pablo no buscó a otro apóstol, sino que se dirigió a Pedro especialmente? Sabía Pablo de que él era el guía de esos apóstoles. Sabía muy bien de que si él le llamaba la atención a Pedro como la cabeza visible de la iglesia, sabía muy bien que ahí se iba a terminar ese debate. Si Pedro hacía caso al llamado de atención que Pablo le estaba haciendo en ese momento, sabía muy bien que ahí se iba a terminar lo que era ese problema que se estaba dando en aquel entonces. Entonces, mi hermano, tú me dices, ¿dónde está el primado de Pedro? ¿Y cómo es que los apóstoles sabían distinguir entre a quién dirigirse y a quién no? Yo creo que la carta de los Gálatas es el mejor ejemplo que te puedo dar de que porque Pablo se dirige a Pedro y lo busca y lo corrige para llamarle la atención de que la manera que él se estaba portando no era la correcta. Claro. Sígueme, hermano. Mira, te voy a leer el texto que tú dijiste y estás haciendo una inferencia que el texto no la dice, ¿no? Tú dices que Pablo pasó 15 días y corrígeme si no es, si lo entendí mal, ¿no? Corrígeme. Que Pablo pasó 15 días como preguntándole a Pedro y después él como que lo confirmó para su apostolado. Eso es lo que escuché de ti. Si no es correcto, corrígeme porque no quiero decir algo que tú no dijiste, pero el texto, si dijiste eso es una inferencia, te voy a leer el texto. Y luego después nos vamos a lo que te comentaba para no irnos de tema en tema y brincándonos aquí. Si quieres nos quedamos solo con una sede, ¿verdad? No necesitamos ir a las tres, con una es suficiente. Tú me escoges cuál sede, No hay ningún Roma, problema. Jerusalén o Antioquía. Y te voy a leer Gálatas 1 del más o menos del 17 en adelante, es donde mencionaste. Dice así: Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente aquel que oían decir, en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo nos asolaba. Ahora, aquí dice después de 3 años, pero si nos vamos un poquito más atrás, te vas a dar de cuenta que, déjame ver, él está dando como una cronología desde el momento en que fue alcanzado por el Señor. Te voy a leer desde el 11 para no sacarlo de contexto. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Pablo aprendió por revelación de Jesucristo. No aprendió el evangelio por revelación de ningún hombre. Eso es algo que leemos en el texto, sin inferir. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo muchos más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuánto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Bueno, volvemos otra vez ahí. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, aquí creo que cuando él se topó con Pedro o cuando él se encontró con Pedro,
ya habían pasado 3 años de su conversión. Entonces, creo que aquí la diferencia que tú estás haciendo no va, pero solo para aclarar el comentario que hiciste, me gustaría primero comenzar que no hay o no vemos en la escritura un apostolado o un obispado monárquico. Sabemos que los apóstoles del Señor mientras estaban en vida tenían toda la autoridad de Cristo, pero te voy a leer algunos textos para que nos abran un poquito aquí el entendimiento, que cuando ellos dejaban obispos o ancianos en las iglesias, era plural, no era singular. Entonces, este asunto de monárquico fue un desarrollo más adelante, pero vamos a leer algunos textos, ¿no? Por ejemplo, Hechos 14:23, te voy a leer varios. Hechos 14:23 dice más o menos así. Si tú lo tienes a la mano, también lo puedes corroborar. Dice, Dale, dale. y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, y los encaminaron al Señor, en quien habían creído. Ancianos, plural. Constituyeron ancianos en cada iglesia singular. Ancianos, plural. Es bueno que nosotros tengamos ahí ese entendimiento. Vámonos a Hechos 20:28, un poquito más adelante. Dice más o menos así. Por tanto, mirar por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, plural, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Pablo llamó a los ancianos de Mileto y Éfeso en esa junta y dice, mira cómo el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Entonces, nosotros ahí tenemos otra vez plural. Vamos a, por ejemplo, déjate leo 1 Timoteo. Tito 1:5, vamos a Tito 1:5. Tengo más textos, pero creo que con eso son suficientes para nosotros entender a través del Nuevo Testamento que los apóstoles constituían ancianos, plural. Este asunto de un obispado monárquico no es bíblico, no tiene sustento bíblico, ni en la historia tampoco. Y ahorita, si quieres, citamos a algunos padres de la iglesia tempranos. También tengo aquí un libro que lo podemos citar. Tito 1:5 dice así: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, plural, en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, el desarrollo de la iglesia primitiva, cuando los apóstoles, en este caso fue Tito, pero por orden del apóstol Pablo, le dije, por esta causa te dejé en Creta para que constituyeses ancianos en cada iglesia. Tenemos un modelo plural, no singular ni monárquico. Entonces, yo no sé cómo han ido este desarrollo, cómo se ha hecho, no tienen forma bíblicamente de probarlo, más que sacando un texto por aquí, un texto por allá. Por ejemplo, ahorita tocaste Mateo, te entregaré las llaves. Bueno, de ahí ya formaron una doctrina completa. Luego después por ahí, creo que por las llaves, como son llaves, entonces eres como un mayordomo, los mayordomos tienen llaves y se forma un montón de enseñanzas y una doctrina que no se puede seguir porque, mira, yo no tendría ningún problema, Walter, si la escritura nos enseñara lo que tú dices o lo que ustedes dicen. Yo lo aceptaría sin ningún problema. Si la escritura dijera lo que ustedes dicen, con todo gusto yo lo aceptaría porque está en la escritura. No tendríamos ningún problema. Aquí el asunto es que no se puede corroborar con la escritura aquello que ustedes de alguna forma han fabricado a través de los años. Ese es un pequeño problema para nosotros. Adelante, para no hacer monólogo, y ahorita si quieren nos vamos a una de las sedes para ver si en esas sedes vemos a Pedro instituyendo ancianos ahí o instituyendo a su sucesor, por así decirlo. Adelante, Walter. Sí, gracias, gracias, ¿verdad? Por la argumentación que tú acabas de hacer. Y sí, como te digo, para todo eso está en la Biblia. Nosotros, como Iglesia Católica y los padres de la Iglesia, no se han sacado un gas de la manga y han dicho, bueno, vamos a inventarnos esto y para que todos nos crean que somos la Iglesia Católica, la única que viene de Jesucristo. Fíjate que
tú dices de que donde tú miras en la tradición un obispado que domina a otra sede. No sé si tú has leído la carta de Clemente, del Papa Clemente, ¿Cuál es? donde Aquí él, la tengo. eh, Dime cuál es y la leemos. ahorita te la busco, permíteme, donde él intercede por un problema en la iglesia de Corinto. Creo que es carta a los Corintios, creo que es. Clemente carta a los Es la Corintios. primera carta a Corintio y sí estoy más o menos familiarizado con el problema. Te voy a dejar que me dejes y yo ahorita te voy a tratar de hacer un desarrollo de por qué aconteció eso y vamos a ver cuál tiene más armonía, si la versión que tú me dices o la versión que yo te doy. Adelante, yo te voy a dejar que desarrolles eso. Ahorita no la tengo a la mano, la voy a buscar. Dame tu versión ahorita, ya que tienes el libro ahí, por favor. Sí, no, 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 no. Yo lo que quiero que me des es tu desarrollo de cómo llegaste a la conclusión. Por ejemplo, me imagino que aquí el argumento es, Corinto tuvo un problema, Roma lo solucionó porque Roma es la sede principal o es la sede eh, primaria, entonces me imagino que por ahí va el argumento, ¿verdad? Es que el inconveniente aquí, mi hermano, es de que tú no miras el primado de Pedro como un ministerio que gobierna otras sedes. Ese es el problema que creo que tú no puedes Correcto. No, no, y comprender. tienes razón, Y no ese lo es miro lo, así. entonces, yo por eso te pongo el ejemplo de de San Clemente, que él ya había fallecido Pedro, creo que ya había fallecido también Anacleto, y queda Clemente, lo que es como cabeza visible de la iglesia. Ok, Él estaba en Roma y arregla un problema que se estaba dando en Corinto. Entonces, ¿cómo tú manejas ese problema de que cómo es posible que tú digas, cómo es posible que el obispado de una sede se tiene que meter en otra? Pero el primer Clemente de Roma nos está dando ese ejemplo de que él manda una carta para poder resolver ese problema que se estaba dando allá. ¿Cómo es posible que Clemente tenía ese poder hacia Corinto? Explícame. correcto. No, no, sí, sí entiendo, ¿no? O sea, la postura tuya es que Clemente, por ser sucesor de Pedro, tenía la autoridad para resolver eso, ¿no? Esa es tu postura o tu argumento, ¿correcto? Así es. Ok, bueno, déjame te doy un... Yo investigué esto, ahora, tienes razón en una cosa, la iglesia en Corinto tuvo un problema, por ahí algunos jóvenes quitaron a los ancianos, a los más grandes, hubo como un cierto tipo de golpe de estado, poniéndolo en nuestras palabras. Entonces, eso fue más o menos el conflicto que Clemente, en cierta forma, llegó a resolver, ¿no? Este tipo cierto, como un golpe de estado. Bueno, ese es el contexto. Ahora, yo investigando, y esto yo creo que nunca lo has escuchado porque esto fue una investigación propia, entonces yo creo que esto no lo has escuchado, este argumento que yo te voy a dar. Yo traté de investigar más o menos, tratar de hacer una armonía bíblica, qué aconteció. Y para esto voy a usar la escritura, por supuesto, ¿no? Para tratar de armar mi argumento. Para mí, ¿por qué la iglesia en Roma ayudó a resolver? Fue una situación filial, una situación de un amor filial, o sea, había una relación bastante fuerte entre la iglesia de Roma con la iglesia de Corintio. Y en esa confianza, en esa relación filial, creo que se llamó a la iglesia en Roma por ese cariño y esa filiación que se tenían, nada que ver con el asunto de Pedro, de primacía. Esa es mi postura y déjame te hago el caso para defenderlo, ¿no? Para esto vamos a ver Hechos 18:13, si gustas acompañarme, vamos a ir armando por aquí mi argumento. Para mí fue algo más filial que autoritativo. Hechos 18:13. Déjame, voy aquí a la escritura y dice más o menos así, ¿no? Dice, ah, perdón, 18:1 al 3, no es que le puse 1-3, pensé que era 13, 1 al 3, perdóname. 18:1 al 3. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila,
natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Ok. Aquí tenemos que cuando Pablo fue a la iglesia en Corinto, esto dice el texto, se encontró a un hombre llamado Aquila con su esposa Priscila, naturales del Ponto, y ellos venían de Italia o de Roma, y aquí dice por causa de Claudio. Ahora, cuando estudias un poquito la historia, te das de cuenta que Claudio expulsó a los judíos de Roma. Entonces, dentro de los judíos que salieron expulsados fue Priscila y Aquila, su mujer, cuando Claudio los expulsó a todos los judíos, no a los cristianos, sino a todos los judíos. Vete a la historia y te vas a dar de cuenta que pasó esto. Entonces, en esa expulsión de los judíos de Roma venía Priscila y Aquila. Aquí tenemos el primer hecho. Yo lo estaba leyendo y luego dije, bueno, vamos a seguir con esto. Después, ¿cuál es la conexión? Priscila, Aquila, Pablo y Corinto. Tenemos esa conexión. El texto nos lo dice, ¿no? Al ser expulsados, ellos llegan a Corinto, son acogidos en Corinto y ahí se establecen cuando fueron expulsados. Entonces hay una relación bastante fuerte, Priscila, Aquila, la iglesia en Corinto y Pablo. Esto está en el texto, no lo podemos quitar. Vámonos a otro texto que será ahí mismo 18 y 19, un poquito más adelante, versículo 18 y 19. Dice así más o menos: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque habían o tenían hecho voto. Ahora, más adelante, ¿qué vemos nosotros? Vemos a Pablo que navega a Siria en la obra de Dios, y ¿quién lo acompaña? Priscila y Aquila. No perdamos de vista esta relación que se levantó con ellos. ¿Okay? Vamos a seguir a otro texto. Ahora vámonos a Romanos, a Romanos, la carta que Pablo le escribe a Roma, 16, del 3 al 4. Vámonos al libro de Romanos, ¿verdad? Fíjate, ahí en la salutación que hace Pablo a la iglesia en Roma, déjamela, lo veo. Fíjate a quién saluda. Romanos 16, del 3 al 4, en la salutación de la iglesia en Roma. Todo el capítulo 16 son saludos personales, pero vámonos al 3 y 4. Dice: saludad a Priscila y a Aquila. Cuando Pablo le escribe a la iglesia en Roma en los saludos finales, ¿a quién saluda entre muchas personas? A Priscila y a Aquila. Entonces ya vemos nosotros en el desarrollo de la iglesia y del tiempo que Aquila y Priscila ya están en Roma, y ellos fueron colaboradores de Pablo en viajes misioneros. Entonces lo más probable que ellos eran gente bastante importante en la iglesia en Roma, colaboradores de Pablo, y él los saluda ya cuando manda una carta a Roma. Debemos de no perder esto, porque todo esto nos va a dar a nosotros, de alguna forma, nos va a dar esta conexión que yo te estoy comentando. Ya nos vamos a la última escritura, Filipenses 4:3. Vámonos por ahí, Filipenses 4:3. Y con esto te voy a decir que ¿por qué Corintio llamó en auxilio a Roma? Por una relación filial que se levantó, y esto que te estoy dando son argumentos bíblicos. Priscila y Aquila, colaboradores de Pablo, que fueron recibidos en Corintio cuando Claudio los expulsó. Obviamente hay una relación filial que no la podemos negar si haces esta armonía bíblica. Filipenses 4:3. Pero todo esto se tiene que hacer con un trabajo de buscar, de conectar. No te estoy sacando nada de contexto, no estoy haciendo nada anacrónico. Lo único que te estoy diciendo es cómo la escritura misma nos hace a nosotros
de alguna forma armonizar las escrituras y darle respuesta a algunas cosas. Entonces, yo no veo, con todo el respeto que tú y la gente se merece, yo no veo por ningún lugar esta primacía que ustedes reclaman. Creo que son fabricaciones posteriores de después, pero si hacemos una armonía bíblica, creo que esta parte la podemos descartar. Y solamente porque tú lo trajiste, yo ni siquiera quería tener este tema, pero solamente porque tú trajiste esto, bueno, yo te puedo dar mi argumentación. Filipenses 4:3 dice así, fíjate bien, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Así que entonces, déjame ver por aquí. Bueno, Clemente era colaborador de Pablo, y ese también se nombra, de hecho, en Roma. Déjame ver si aquí encuentro a Priscila y Aquila, pero él está en la iglesia en Filipo. Bueno, aquí creo que no encuentro a Priscila, pero Clemente era uno de los colaboradores. Pero bueno, el asunto es, yo creo que este texto no está aquí, lo tengo como otra cosa, pero esa es la armonía que yo te puedo dar al respecto de Roma y Corinto. Pudiera ser descabellada si tú dices probablemente, pero creo que tiene una bastante firmeza, ¿no? Que fue más bien una relación filial que se levantó entre la iglesia de Corinto con Roma por estas personas que colaboraban juntamente, y la Biblia no lo dice. Entonces, yo no veo aquí primacía de nada, yo veo más una relación filial. Adelante, Walter. Ok, ok. Solo te pido que apagues el micrófono, por favor. Ok, gracias. Prácticamente tú te quieres ir por el lado filial, digamos, dicho de esta manera, el lado romántico, ¿verdad? Pero está bueno el estudio que tú has hecho, ¿verdad? Han ido recabando datos históricos basados en la Biblia y los has unido para llegar a la conclusión de que prácticamente es como una afiliación, algo filial de la iglesia de Corintio en ese aspecto. Pero déjame decirte que no solamente esas fueron las comunidades que hicieron que fundaron los apóstoles, y eso creo que también tú lo sabes, y no te estoy diciendo que tú lo desconoces, obviamente yo creo que tú lo sabes. Jerusalén fue considerada la primera comunidad cristiana, eso todos lo sabemos porque ahí nace lo que es el cristianismo. Roma, fundada por San Pedro, que también tuvo un papel clave con respecto en Antioquía también, ¿verdad? Que primero fue en Antioquía, después surgió en Roma. Antioquía, fundada por Pablo y otros apóstoles, siendo un centro importante de la evangelización. Constantinopla, sede fundada por el apóstol San Andrés. Éfeso, fundada por San Juan y visitada frecuentemente por Pablo. Y otras iglesias que visitaba Pablo también, no solamente esa era la de Corinto, sino que también la de Galacia, que era de los Gálatas, Filipos, Tesalónica, Corinto, Antioquía, Iconio, Listra y Derbe, que están en Asia Menor. Ahora, la pregunta que yo te hacía, mi hermano, era si tú mirabas el obispado como una sede de poder gobernar, no solamente porque estaba en Roma, sino que también gobernar a otras iglesias con respecto a lo que te mencionaba de Clemente. Dice aquí que San Clemente Romano fue obispo de Roma y tercer sucesor de San Pedro. En el tiempo de su pontificado tuvo que enfrentar una rebelión, en lo que estábamos hablando, ocurrida aproximadamente en el año 96 después de Cristo, donde en la comunidad de Corinto se despojaron de sus ministerios a los presbíteros legítimamente constituidos. Escucha muy bien la palabra legítimamente constituido, que solamente los apóstoles podían constituir, y como tú también lo reconoces, que los apóstoles iban dejando obispos en las comunidades. Clemente envía a nombre de la Iglesia de Roma, una carta disciplinaria que acaba con la revuelta y devuelve la paz en dicha comunidad. Te leo. De la Iglesia de Dios que habita como forastera en Roma, porque acuérdate que cuando la Iglesia llega a Roma, tenía una persecución bárbara. El Imperio Romano quería acabarse lo que era el cristianismo, pero gracias a Dios no lo logró.
a la iglesia de Dios que habita como forastera en Corinto, a causa de las repentinas y sucesivas calamidades y tribulaciones que nos han sobrevenido. Creemos, hermanos, haber vuelto algo tardíamente vuestra atención y a los asuntos discutidos entre vosotros. Más adelante dice, mas si algunos desobedecieren a las amonestaciones por nuestro medio, os dirijo al mismo, sepan que se harán reos de no pequeño pecado, y se exponen a grave peligro, mas nosotros seremos inocentes de este pecado. Este prácticamente es algo que los hermanos de Corinto pues tomaron a bien, ya quitarse ese problema. Era un problema grave, ¿verdad? Estaban quitando a obispos y presbíteros legítimamente constituidos por los obispos, perdón, por los apóstoles, y ellos querían hacer lo que les venía en gana. Entonces viene y la sede de Pedro habla por medio de Clemente. Ahora nos vamos, ese es con respecto al Papa. Ahora vamos a la carta de San Ignacio de Antioquía. En el siglo II, ¿quién es San Ignacio de Antioquía? Tú ya lo sabes, discípulo de Pedro y Pablo, segundo obispo de Antioquía, mártir durante el reinado de Trajano, aproximadamente en el año 107. La carta más importante en la que él escribió a la iglesia de Roma es imposible no notar un tono diferente que él utilizó con las demás iglesias, en las que se observa, a diferencia de la anterior, en un tono de construcción autoritativa. Vamos a ver. Ignacio, por sobrenombre, portavoz de Dios a la iglesia que alcanzó misericordia en la magnificencia del Padre Altísimo y Jesucristo, su único Hijo, la que es amada y está iluminada por voluntad de aquel que ha querido todas las cosas que existen según la fe y la caridad de Jesucristo, Dios nuestro. Iglesia, además, que preside en la capital del territorio de los romanos. Hermano, entonces, yo espero, ¿verdad? Que espero. Y yo puedo seguir porque aquí tengo un libro que prácticamente habla con respecto al primado de Pedro. Habla muchísimo, muchísimo. Que en realidad yo creo que quizás mi intención no es hacerte convencer, pero en la tradición, si en la Biblia tú no llegas a comprender, como yo ya te expliqué, no llegas a comprender el sentido en el cual los agiógrafos escriben tanto los evangelios sinópticos, el evangelio de Juan, la carta de los Hechos y las otras cartas apostólicas, en donde se menciona a Pedro como cabeza visible y el primado de Pedro como autoridad de los 12 apóstoles, ya con la tradición, con los primeros escritos de los primeros padres. Y eso que no me estoy pasando el siglo III, estoy dando testimonios del siglo II todavía. Padres apostólicos se les llama a aquellos quienes fueron discípulos de los apóstoles. No te estoy diciendo que fueron discípulos de los apóstoles, sino que fueron directamente testigos fieles de los apóstoles, en ellos podemos encontrar cómo la iglesia en aquel entonces, no es que la palabra papa ya existía, y eso yo te lo acepto como católico, porque para mí sería mentiroso decirte, mira, aquí está la palabra papa. No, la palabra papa surge más después. Pero lo que es la autoridad, lo que encierra el ministerio del papado, sí lo puedes encontrar en la Biblia, sí lo puedes encontrar en la tradición. Es algo en el cual tú, por alguna razón, no lo quieres ver. Pero muchos eruditos protestantes académicos, y yo te puedo citar algunos, los reconocen, aunque no son católicos, pero reconocen la autoridad de la sede petrina desde los primeros siglos hasta la fecha. Como lo decía el anterior hermano que yo estaba dialogando, él dice, es que ustedes lo inventaron y que eso fue algo progresivo. No, hermano, la autoridad dada por Pedro lo reconocieron incluso antes que la Biblia fuera compilada. La Biblia fue compilada hasta el siglo IV y los testimonios de los primeros cristianos que daban fe del primado de Pedro y de la sede que está en Roma estaban antes que la Biblia fuera compilada en el siglo IV. Testimonios del siglo II, III, ¿verdad? Así que te Claro. voy a dar la última, te voy a dar la última oportunidad y cerramos con lo último que voy a Sí, decir yo, cerramos lo no, que es no, este está diálogo. bien. Gracias. Yo creo que no llegamos a el desarrollo de, por ejemplo, en las primeras iglesias no vemos a Pedro en ningún lado. Te iba a hacer el desarrollo de la iglesia en Antioquía, pero mejor lo dejamos ahí para otra ocasión.
Y es que no lo vea yo, no lo quiera ver, porque decirlo no lo comprueba. El que tú lo digas no comprueba nada. Nosotros necesitamos alguna evidencia bíblica o histórica de los primeros siglos para que tú puedas comprobar lo que tú dices. Ahora, te voy a hacer algunas preguntas y si quieres en esto cerramos. Una pregunta que yo te haría así bastante sencilla. Si Pedro fundó la iglesia en Roma, ¿por qué cuando Pablo le escribe a los romanos no menciona a Pedro? ¿Me puedes responder eso? Muy sencillo, mi hermano, porque acuérdate que en la iglesia está la cátedra de Pedro, pero también a la par ponemos a San Pablo, porque también él fue el principal misionero en en la iglesia de Roma. Y tú lo describiste muy bien con la historia que ibas tú entrelazando entre los amigos cercanos de Pablo, quienes fueron enviados, lo que son a estas iglesias para llegar a fundar y a sentarse lo que es la fe en Roma. Ahora, Pedro estuvo en Roma. Eso no lo podemos negar porque en la misma Biblia dice que Pedro envía un mensaje desde Babilonia. ¿Y cuál era Babilonia en aquel entonces? Era el Imperio Romano. Y muchos testigos de aquel entonces, historiadores de los primeros siglos, testifican de que Pedro muere en Roma. Y ahí es donde se centra ya la sede del cristianismo. No sé si te queda clara la respuesta. No, porque te pregunté por qué Pablo no menciona a Pedro en su carta a Roma y el capítulo 16 se dedica a puros saludos personales. Creo que si Pedro hubiera estado ahí, yo creo que él lo menciona sin ningún problema. El que no lo mencione sería hasta una falta de respeto si él fue el primer papa o el primer, sí, pues el papa de la iglesia general. ¿Quién no lo va a mencionar en una carta tan importante? Entonces, ese es uno de los aspectos por los cuales nosotros, obviamente, no podemos sustentar algo que no está ahí. Entonces, la otra que tú dijiste, que Pedro menciona Roma, menciona Babilonia. Entonces, a menos que tú digas que es simbólico la palabra Babilonia, tendrías de alguna manera entonces que decir que también Babilonia, que se menciona en Apocalipsis, también se menciona Roma. Y creo que esa parte, yo no creo que la quieras tomar simbólicamente, que es Roma. Para mí Babilonia es Babilonia, no es un lenguaje simbólico, no es un lenguaje en clave. Si tú te vas a la historia un poquito, te vas a dar de cuenta que en Babilonia existía la comunidad de judíos más grande de la época. Vete a la historia para que tú veas que literal es Babilonia. Y la Biblia dice que Pedro fue apóstol de los circuncisión, a la circuncisión. Y no es descabellado que él se fue a la circuncisión porque en Babilonia existía la comunidad más grande de judíos de la época. Entonces, que él haya dicho desde Babilonia, literal es Babilonia, porque ahí estaba la comunidad más grande de judíos. Y si tú dices que era simbólico que Babilonia es Roma, tendrías que aceptar que el libro de Apocalipsis que habla de Babilonia también es Roma, y yo creo que esa parte no la vas a aceptar, porque está en otro Ok, contexto y sí, habla de la gran ramera. fíjate que, sí, ok, yo entiendo por qué sentido tú utilizas Babilonia, pero acuérdate que Babilonia también es referido al pecado. Entonces, por eso es que Pedro, por las cartas que estaban escritas en cautiverio, porque Pedro también andaba huyendo, porque en aquel entonces apresar o asesinar al guía principal de la iglesia cristiana era para el Imperio Romano un logro, era un logro completo. Entonces, por eso es que acuérdate que las cartas se iban a pie, no existía el email como nosotros lo tenemos ahora, o el WhatsApp o el Messenger. Simplemente Pedro escribía a mano a su secretario Marcos, y Marcos se encargaba de llevar esas cartas a las comunidades. No podía decir, miren, aquí estoy en Roma, porque si esa carta iba a ser detectada por los romanos en aquel entonces, ya sabían dónde estaba Pedro. Entonces hablaban en ese simbolismo. Ahora, no es por hablar de otro tema, pero Apocalipsis también. Yo acepto que Babilonia también habla del imperio romano, no está hablando de la iglesia romana, está hablando del imperio romano. No hay que confundir, no hay que confundir. Incluso el libro del Apocalipsis también está lleno de simbolismos y numerología, porque acuérdate que Juan estaba preso cuando estaba escribiendo la carta de Apocalipsis. Y quien ingresaba
traer ese testimonio que San Juan estaba escribiendo, él tenía que sacar esa carta y tenía que ser revisada por los soldados del Imperio Romano. No podía estar dando directrices San Juan como que fuera alguien libre escribiendo como que si fuera lo que estuviera viendo. Escribía en simbolismo, acuérdate. Ahora, yo te hago una pregunta, como tú me hiciste una pregunta, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú ves en la carta de Clemente dirigida a los corintios como una autoridad de la iglesia de Roma para solucionar ese problema, sí o no? Claro, Clemente fue tomado como una autoridad para ayudarles a solucionar ese problema, pero eso no te da para fabricar otro concepto, que es ya toda esta fabricación del obispado monárquico, de la ciudad monárquica, no te da para eso. Podemos reclamar muchas cosas y eso creo que todos caemos en eso, no deberíamos hacerlo. Deberíamos de sustentarlo con evidencias históricas y bíblicas para poder reclamar algo. El hecho de que lo reclamemos no lo hace cierto. Entonces, tenemos que sustentarlo. Te voy a abrir mi cámara y te voy a enseñar un libro que fue escrito por Eusebio de Cesarea, que fue historiador de la iglesia en el siglo IV, año 311 aproximadamente, eh, y él fue el primero que se dedicó a recopilar la historia de la iglesia. Te voy a enseñar la lista que él hace de los obispos que había en Jerusalén, Antioquía, Alejandría y Roma. Si tú gustas, a Pedro no lo pone en Roma, no lo pone. Y él está más cercano a nosotros que a ustedes y obviamente, porque él fue obispo de Cesarea en Filipo y él consultó fuentes a las que él tenía a su alcance y en la lista que él tiene de los obispos de estas ciudades, no menciona a Pedro en Roma. Entonces, yo creo que deberíamos nosotros de ser serios, sustentar las cosas, no fabricar algo. Y como te digo, mira, yo no soy anticatólico, Walter. Si la Biblia dijera lo que ustedes reclaman, yo lo creería, por supuesto, no tengo ningún problema. Creo que nosotros debemos ser honestos. Si nos llamamos a sí mismos creyentes y cristianos, y si nosotros decimos que la Biblia es nuestra autoridad por encima de la tradición y del magisterio, si la Biblia lo respalda, todos lo abrazaríamos sin ningún problema. El hecho es que no lo vemos registrado, no lo vemos sustentado. Y si lo vemos ya en los siglos tardíos, donde se armó el desarrollo, lo cual es una desviación de la iglesia primitiva. Entonces, en ese sentido, ahí estamos. Me dio gusto platicar contigo. Yo te quería mostrar con la escritura Jerusalén, Antioquía y Roma, bíblicamente hablando e históricamente hablando, que Pedro no fundó ninguna de esas iglesias, él no estuvo a cargo y está en la escritura. Y yo me tomé la tarea de hacer ese desarrollo, así como me tomé la tarea de conectarlo de Priscila y Aquila, me llevé a la tarea de hacer un desarrollo bíblico e histórico de esas tres sedes. En los primeros siglos, Pedro no aparece por ningún lado, como ustedes lo reclaman. Y me da gusto platicar contigo, Walter. Espero que haya sido un diálogo amable y un diálogo respetuoso. Sí, al final, mi hermano Oscar Medina, pues lo que quienes van a aprender y decidir quién tuvo la razón y quién no, pues van a hacer lo que nos estuvieron escuchando. Así que yo Correcto. te doy las gracias y espero pues que cuando quieras volver nuevamente, pues las puertas de esta cuenta están abiertas, ¿oíste? Cuídate, y muchas bendiciones. Igualmente, cuídate tú también.